Gracias de corazón. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 13, qué miedo, viernes 13 de septiembre. Estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy voy a conversar con una muy inteligente, muy encantadora periodista argentina, Soledad Cedro. No se pierdan a Soledad Cedro. Vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones presidenciales en la Argentina que se van a celebrar en un mes y medio, domingo 27 de octubre, pero también hablaremos de otros temas de actualidad política. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a la señora Estela Hernández, que tiene 99 años y nos ve todas las noches. Gracias, Estelita, un abrazo para ti. A dos televidentes en Medellín, Liliana López y Juan David Maya. Gracias de corazón a Mónica Villa, que ha venido desde Virginia, a Ángela Rodríguez, que nos ve en Utah, a Patricia Arcay, que nos ve en Chile, y a la doctora Olga, que nos ve en Venezuela. Bien, gracias a todos por vernos. Bueno, el programa de hoy entraña ciertos riesgos, porque no he editado con nuestro editor habitual, Camilo Estrada. Me llamó a mediodía, me dijo que estaba indispuesto. O sea que he editado con otro señor, Alberto. Le dicen el pulpo. Vamos a ver si podemos navegar juntos sin demasiada zozobra ni turbulencia. Porque, y esta es una confidencia, yo paso muchas horas escogiendo los videos y luego editándolos y luego ordenándolos y cargándolos de malicia o de venenillo, ¿no? Editar cuidadosamente es casi una manera de opinar o de editorializar de modo encubierto, de contrabando, ¿no? Qué eliges y en qué orden lo acomodas y qué prescindes, no solo qué destacas, sino qué suprimes. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de navegar el territorio espinoso de la actualidad sin enfangarnos demasiado. Pero hay riesgos, advierto. Comencemos, es inevitable, este es el veneno más tóxico de todos, con el analfabeto, el macrocefálico dictador Maduro, el elefantiásico Maduro, dictador odioso, repugnante si los hay. Maduro se atreve a cuestionar la integridad moral de nuestro querido Juan Guaidó. Solo porque Guaidó, cuando cruzó la frontera a Colombia en febrero para estar en el concierto de la ayuda humanitaria y para dirigir la operación lamentablemente fallida del ingreso de la ayuda humanitaria desde Colombia y Brasil a Venezuela, en el camino, recorriendo trochas, tomando atajos, se fotografió con un montón de gente, entre ellas gente con la que hubiera sido mejor que no se retratara, pero ¿cómo podía él saber quién era cada viandante o cada samaritano que se le acercaba y que lo ayudaba en su travesía? Resulta que dos de ellos eran criminales buscados por la justicia de Colombia, miembros de una banda de narcotraficantes, los Rastrojos. Guaidó no lo sabía, no tenía cómo saberlo, se fotografió con ellos y entonces ahora Maduro y su dictadura hedionda tratan de linchar moralmente al presidente Guaidó ligándolo con el narcotráfico. Maduro lo llama con la procacidad, el lenguaje soez que es tan habitual en él, la reina del narcotráfico. Tremendo escándalo. Su alianza criminal con la banda narcotraficante de paramilitares, los Rastrojos. Lo agarraron con los kilos. En Colombia es un escándalo de primer nivel en todos los medios, en los sectores políticos, en todos los sectores. Un escandalazo porque en Colombia saben que los Rastrojos cortan a la gente, pican a la gente en pedazos, matan gente todos los días con motosierra. Y él aparece fotografiado con 4, no es con 1, ni 2, ni 3, con 4 de los más peligrosos criminales, asesinos, descuartizadores de gente y narcotraficantes de Cúcuta. No aparece, no, abrazado, encompinchado. Y bueno, ya empiezan a aparecer las pruebas y hay muchos más. Estuve hablando con Diosdado, hay muchos más pruebas de la vinculación
con el narcotráfico, con la violencia colombiana que le han tratado de traer a Venezuela. Bueno, por supuesto que las 2 o 3 fotos que Guaidó se hizo con estos individuos de los rastrojos no prueban absolutamente ningún vínculo del presidente Guaidó con el narcotráfico. Insisto, se hizo fotos con un montón de gente. Recuerden que esa fue una travesía furtiva, ¿no? Fue una empresa no exenta de peligros. Guaidó salió clandestinamente de Venezuela, la dictadura había dictado la orden de apresarlo. Y en el camino mucha gente lo ayudó, lo auxilió, lo escondió, se cambió de ropa y él se tomaba fotos con todo quien se lo pidiera porque es un hombre de buena entraña. De manera que el linchamiento moral de Maduro es una obscenidad, una indecencia, ¿no? Y una injusticia muy grande. Guaidó ha respondido siempre con aplomo y ha explicado que él, cuando alguien le pide una foto, no le pide antecedentes penales, ¿no? Y no está libre entonces de retratarse con gente de malvivir o con gente buscada por la justicia. A mí me ha pasado muchas veces. A mí me piden una foto y yo me avengo, me presto, sonrío. No sé con quién me estoy haciendo la foto. Después resulta que esa persona no lleva una vida muy decorosa. Bueno, ¿cómo podría uno saberlo, no? O sea que, por supuesto, la defensa de Guaidó se ajusta al sentido común y a la mínima racionalidad. Puedo decir que, como lo hice hoy, no pedimos antecedentes para tomar una foto y, de nuevo, lamentablemente, amparados por el régimen de Maduro, como lo demostraron, como si ellos no solamente, no es que se toman fotos porque nadie se las pide, no, es que ellos los reciben, los invitan al Foro de Sao Paulo, los acobijan, los protegen, como lo hacen, incluso aquí en la ciudad capital. La pregunta es quién le dio esa foto a Diosdado Cabello. ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo? ¿Quién es que le da los vínculos? ¿Quién es el que le da entonces? ¿Quién es el que tiene el vínculo? Porque no tengo ni idea. Bueno, es que narcotraficante no es el que de casualidad, por azar, sin advertirlo, termina retratado con un narcotraficante, no habiéndolo deseado. Narcotraficante es el que se dedica sistemáticamente a comerciar con drogas ilegales, con narcóticos prohibidos. Esto es lo que han hecho Cabello, Maduro, Tarek El Aissami, Reverol, Padrino López, el Pollo Carvajal, todos los principales capitostes de la narcodictadura venezolana en los últimos 20 o 21 años. Chávez, por supuesto, no era ajeno al narcotráfico que alentaba con gran entusiasmo su dictadura. Quería envenenar a los Estados Unidos y quería llenar, engordar los bolsillos de los generalotes corrompidos. Ellos son los narcotraficantes, ellos quienes injustamente acusan al presidente Guaidó. Ayer ocurrió otro debate presidencial entre los precandidatos demócratas. Se llevó a cabo en Houston. Tuvo 14 millones de espectadores, 4 millones menos que el debate del mes de junio pasado. El gran ganador, según los principales periódicos de este país, el New York Times, el Washington Post, fue el favorito, Joe Biden, principalmente porque desplegó su mejor oratoria. El Biden de anoche fue el mejor Biden de todos los debates que llevamos contados. Como era previsible y siendo el favorito en las encuestas, casi todos lo atacaron, pero en general salió bien librado. Su estrategia le dio buenos réditos. Consistía en abrazar a Barack Obama. Obama no es ya candidato a nada, pero ha dejado un legado que perdura afectuosamente, de un modo positivo, en la memoria de muchos norteamericanos. Por eso, mientras lo atacaban, Biden, en un gesto de lealtad al presidente al que sirvió como vicepresidente, abrazaba una y otra vez a Barack Obama como si fuera su mantra o como si fuera su amuleto, y le trajo buenos resultados. Bernie Sanders, que va segundo en las encuestas, estuvo por momentos encarnizado y hasta cruel con Biden, pero no logró desestabilizar a Joe Biden.
After brief calls for unity, the candidates were quick to clash over the top issue for voters, health care. And if you notice, nobody's yet said how much it's going to cost the taxpayer. Frontrunner Joe Biden embracing Obamacare and challenging Senator Elizabeth Warren's plan for Medicare for all. I know that the senator says she's for Bernie. Well, I'm for Barack. On Medicare for all, costs are going to go up for wealthier individuals and costs are going to go up for giant corporations. But for hardworking families across this country, costs are going to go down. Era la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Trump la llama desdeñosamente Pocahontas, porque la senadora Warren reveló que tenía antepasados en tribus indígenas de este país. Casi todos los medios periodísticos más serios de los Estados Unidos coinciden en que la senadora Warren se ha convertido en una candidata formidable. Suele exhibir una poderosa inteligencia en los debates. Tuvo suerte anoche, nadie la atacó. Sanders estaba demasiado ocupado disparando contra el favorito Joe Biden. Y entonces las dos mujeres más poderosas en el campo demócrata, ella, la senadora Warren, y la senadora por California, Kamala Harris, salieron bastante bien libradas. El tema, el principal nudo o el corazón de la discordia fue, como siempre, el tema del seguro médico, ¿no? Bernie Sanders quiere que todos los ciudadanos de Estados Unidos tengan un seguro médico gratuito, Medicare for all. Biden se aferra a preservar también en ese territorio el legado de Obama, Obamacare. Pero la propuesta de la senadora Warren parecería la que ha calado más hondo en los espectadores de los debates. Senator Bernie Sanders also defending his plan. Every study done shows that Medicare for all is the most cost-effective approach to providing health care to every man, woman, and child in this country. I, who wrote the damn bill, if I may say so. That explanation not enough for Senator Amy Klobuchar. And while Bernie wrote the bill, I read the bill. And on page 8 of the bill, it says that we will no longer have private insurance as we know it. Estuvo bien allí esa precandidata demócrata, ¿no? Bernie escribió la ley, yo la leí. Yo he anticipado temerariamente un vaticinio, y es que ni Bernie Sanders, el socialista de Vermont, candidato muy anclado a la izquierda, ni el casi octogenario Joe Biden van a ganar la nominación demócrata. Creo que va a ser una mujer. Y creo que la pelea va a estar entre la senadora Warren y esta otra senadora por California, Harris, que dijo que no hay que olvidar que la meta principal para ellas es desbancar a Trump el próximo año. Pero con lo que a mí me respecta, la meta principal debe de ser derribar al presidente Trump. Es un presidente que ha intentado dividir nuestro país, es un presidente que nos ha dicho que los mexicanos son asesinos y violadores, y ha separado a los niños de sus familias a nombre de la seguridad de la frontera, y realmente es un abuso de derechos humanos del gobierno, por el gobierno estadounidense. La meta para mí es ganarle a Donald Trump. Esta semana el presidente Trump ha obtenido una victoria importante en las Cortes. El Tribunal Supremo convalidó su propuesta de que si un inmigrante indocumentado llega por vía terrestre caminando a la frontera entre México y Estados Unidos, no podrá pedir asilo político a no ser que lo haya pedido antes en algún país que ha recorrido a pie. Es decir, que si se trata de un hondureño o un salvadoreño que han caminado Guatemala y luego México, tendrían que haber pedido el asilo en Guatemala o en México para calificar a pedir el asilo aquí en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a Donald Trump seguir adelante con su política de asilo, por la que se lo niega a los inmigrantes indocumentados que no hayan pedido protección en otro país por el que hayan pasado rumbo a Estados Unidos. Una decisión no definitiva que revoca la de un tribunal de California.
Una gran victoria celebraba el presidente norteamericano en Twitter, donde también cuenta haber tenido una excelente conversación con su homólogo mexicano sobre la seguridad en la frontera sur. En este toma y daca, López Obrador ha anunciado que Washington ha suavizado sus amenazas de gravar las importaciones de su país, al comprobar la reducción del flujo migratorio gracias al endurecimiento de las medidas tomadas por su gobierno. Y es que casi ya no llegan caminantes de origen centroamericano a la frontera con Estados Unidos. Las amenazas que Trump desplegó contra el presidente mexicano López Obrador, principalmente amenazas arancelarias, desatar una guerra comercial contra productos importados desde México, surtieron efecto. López Obrador ha tendido un cerco policial en su frontera sur y obstruye sistemáticamente el paso de los migrantes centroamericanos, de modo tal que muy pocos son los que consiguen llegar a la frontera con Estados Unidos. Este abogado explica el cambio que han introducido en la política de asilo. Téngase en cuenta que ya antes de este cambio era muy arduo para un inmigrante indocumentado conseguir el asilo, porque no había suficientes agentes para entrevistar a tantos candidatos y entonces la entrevista la aplazaban, la posponían varios años y los aplicantes o postulantes a un asilo político quedaban, muchos de ellos son de origen venezolano y están aquí en los Estados Unidos, en una suerte de limbo indefinido, ¿no? A la espera de que les concedan, si acaso, la bendita entrevista. Si uno pasa por México, quieren que uno pida asilo en México, antes de pedir asilo en los Estados Unidos. Y si no hace eso, no le van a dar el asilo en los Estados Unidos. Lo que iba a decir es, el problema con esta póliza es que va en contra de todo lo que ha dicho Trump al comienzo. Él quería parar la inmigración de México, parar a los mexicanos que venían a los Estados Unidos, pero esta póliza no afecta a los mexicanos, porque los mexicanos pueden pedir asilo en los Estados Unidos sin ningún problema. Bueno, cuando dice póliza, supongo que quiere decir política, y en realidad yo discrepo de este abogado, que por otra parte parece solvente. Trump, desde un primer momento, cuando era precandidato republicano, dijo que iba a combatir ferozmente la inmigración irregular, y a eso se ha abocado. No ha podido construir todavía el muro o no ha podido completarlo, pero trabar, poner escollos en la posibilidad de obtener el asilo político encaja perfectamente en su estrategia de disuadir la inmigración ilegal o indocumentada. Las personas que llegan a los Estados Unidos por medio de un avión, por barco, que vinieron directamente de su país, no estarían bajo esta nueva normativa. Entonces, lo que está haciendo la administración es a todos ellos de Centroamérica, al grupo humano más pobre, al grupo humano que viene caminando en las caravanas desde su país, es al que le va a afectar más. A los venezolanos, a otras personas de Europa que llegan directamente por avión, no les va a afectar. Bueno, es interesante esa digresión. Si el inmigrante irregular llega por avión, puede pedir el asilo, pero uno puede abordar el vuelo sin tener la visa, raramente, ¿verdad? La aerolínea no te permite viajar si no tienes el documento para entrar al país de destino. O sea que va a ser muy difícil que hondureños o salvadoreños lleguen por avión. Llegan caminando porque por avión simplemente no los aceptan, y por eso algunos llegan como polizontes. Ahora, es terrible ver los testimonios de las personas que son deportadas, ¿no? Esas personas habían llegado aquí soñando con un futuro mejor. Son personas de bien, honradas, trabajadoras. El sistema las criminaliza y las humilla y las envía de regreso a casa como si fueran apestados, parias. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Porque a uno lo tratan mal ahí, de verdad. Lo tratan como basura. ¿Cómo así? En McAllen lo dejan durmiendo en el suelo a uno. ¿Cómo se siente, señor? Pues la verdad, pues decepcionado y a la vez triste porque voy de vuelta para el país. No son tiempos para venir sin papeles a los Estados Unidos, y lo digo con profundo dolor porque creo que muchos de los inmigrantes indocumentados contribuyen positivamente.
Si me piden un consejo, yo les diría que se queden en casa, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y que depositen, inviertan la energía que dilapidan caminando miles de kilómetros en mejorar las condiciones de vida de sus países de origen, ¿no? En exigirles a los gobiernos que hagan mejor su trabajo, en llevarles las riendas cortas a los políticos, en tratar de reformar gradualmente, poquito a poco, aquellos países en los que han nacido, ¿no? A veces pienso que si los 4 o 5 millones de venezolanos que, comprensiblemente, muertos de hambre, devastados por la crisis apocalíptica, se fueron, si esa fuerza descomunal, ese ejército invisible, volviera a Venezuela y hubiera la manera de articular a esos 4 o 5 millones de ciudadanos para que todos juntos intentaran derrocar a la dictadura, sería un ejército imbatible, una energía invulnerable, un tsunami, una ola popular que ningún ejército a sueldo de la dictadura podría doblegar y al que no se atrevería a disparar. Pero cuando son contados individualmente, se diluye la fuerza y se dispersa la ola. Tenemos que ir a la primera pausa, no sin antes recordarles que este fin de semana, que además va a estar pasadito por agua, según dicen los meteorólogos, yo les recomiendo mucho que visiten La Fontana. Es un gran restaurante, no solo por la calidad de su comida, también por el servicio tan cálido y esmerado y por los precios amigables. Horacio de Gracia, el dueño, y su esposa Angelina y María Fernanda hacen un papel realmente espectacular y uno se siente en casa en La Fontana. Hoy nos han enviado toda clase de delicias y exquisiteces. Gracias de corazón a La Fontana. Visiten por favor La Fontana, no se van a arrepentir. En un momento voy a conversar con la brillante periodista argentina Soledad Cedro, no se la pierdan. Todo lo que tiene que ver con la Argentina a mí siempre me entusiasma. No me pregunten por qué. En las buenas, en las malas, yo amo a la Argentina. Siempre quiero ir a Buenos Aires. Siempre me invento un pretexto, una coartada para visitar Buenos Aires. Y me dicen, pero no, es peligroso, te van a robar el reloj, te van a arrebatar la cartera. Pero la vida es correr riesgos, ¿no? Y todo indica que en mes y medio va a ganar Alberto Fernández y va a perder aparatosamente Macri. ¿Será el fin de los tiempos? No lo creo. Vamos a eso en un ratito. Hoy la justicia peruana, que ha sido particularmente severa en los casos de corrupción de Odebrecht, tengan en cuenta que el expresidente Toledo está preso en San Francisco y deberían extraditarlo a Perú cuanto antes. El expresidente Kuczynski está preso en su casa en Lima. El expresidente García se pegó un tiro, el expresidente Humala y su esposa estuvieron casi un año presos y podrían volver a la cárcel. O sea que la clase política peruana ha sufrido un cimbronazo como consecuencia del escándalo de Odebrecht. Y a la señora Keiko Fujimori, hija mayor del ex dictador, le otorgaron o le impusieron, el verbo sería más correcto, 36 meses de prisión preventiva, 3 años en la cárcel mientras la justicia determina si eres culpable o inocente. ¿No será mucho? ¿No? Podrían haberle decretado arresto domiciliario, ¿no? No. 3 años en la cárcel mientras se prueba si los dineros que recibió de Odebrecht para su campaña electoral de 2011 constituyeron en sí mismos, al no ser declarados oportunamente, un delito, si ella lavó activos recibiendo esos dineros de origen turbio, que en realidad Odebrecht te entregaba a cambio de, si llegabas al poder, unas obras públicas millonarias, que era la manera de corresponderles o agradecerles el favor. Lo cierto es que hoy, y a mí me parece razonable, la justicia peruana ha decidido que la señora Keiko Fujimori, mientras se la investiga, y se ve que en esto no llevan prisa, va a ser liberada en abril del próximo año. Esto le permitiría ser candidata presidencial, a menos que la devuelvan a la cárcel, si las elecciones se celebran como deberían convocarse en abril del 21.
redujo el jueves de 36 a 18 meses la prisión preventiva que cumple la líder opositora Keiko Fujimori, encarcelada por el escándalo Odebrecht. De esta manera, la excandidata presidencial saldrá libre el 30 de abril de 2020. En agosto pasado, 3 jueces de la Corte Suprema habían votado a favor de una reducción de la prisión preventiva, pero otros 2 magistrados se pronunciaron por mantener el plazo de 36 meses. El máximo tribunal requería 4 votos para dictar sentencia, por lo que se incluyó como voz dirimente a la jueza Susana Castañeda, que se inclinó por reducir la prisión. Keiko está presa porque en aquella elección de 2011 recibió poco más de $1 millón de Odebrecht. Esa elección la ganó Humala. A Humala le dieron $3 millones. ¿Se los gastó todos en la campaña? No seamos tan ingenuos. Yo era un precandidato en aquella campaña. Aparecía en las encuestas. Y la gente de Odebrecht, a mí, que era un candidato relativamente menor o pintoresco o hilarante, sin grandes posibilidades de ganar, porque mi agenda era libertaria, ¿no? A mí me ofrecieron $1 millón. Tuve el buen juicio de decirles gracias, pero no gracias. Soy un escritor, soy un periodista, no voy a ser candidato presidencial. Si hubiera aceptado esa donación envenenada, al lado de la celda de Keiko, en la misma cárcel de mujeres, porque esa es mi fama, estaría yo. Ahí, al lado de ella, ahí. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno pasa el sombrero, mucho cuidado. Mejor hacer una campaña austera y no recibir dineros raros de nadie. Eso lo aprendí yo en aquella ocasión. Y por supuesto voté por Keiko, ¿no? Yo no podía votar por Humala. Humala era un candidato chavista. Había sido un candidato chavista 5 años atrás, en 2006, cuando Chávez estaba en pleno apogeo, en pleno esplendor, ¿no? Y había un riesgo enorme de que si Humala ganaba, como en efecto ganó, convertiría al Perú en una colonia chavista. Así que voté por la señora Fujimori. Y por eso me peleé ferozmente y hasta el día de hoy con Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa apoyó a Humala, cosa que a mí me parecía impresentable. Dicho todo eso, creo que ya no tiene grandes probabilidades de ser presidenta la señora Fujimori. Estuvo 2 veces a las puertas del poder, el 11 y el 16. Perdió con Humala, perdió con Kuczynski. Por poquito, por puesta de mano. Pero me parece que ahora ya tienen la suerte contrariada. Bueno, vamos a Venezuela. El macrocefálico, el paquidérmico dictador Maduro anuncia que no va a la sesión de Naciones Unidas de Nueva York. Bueno, nos hace un favor, ¿no? El presidente venezolano Nicolás Maduro descartó el jueves asistir a la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre en Nueva York. Yo fui el año pasado a Nueva York. Este año no voy a ir. Este año me quedo con ustedes trabajando aquí en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo. Va a Delcy. Bueno, va a decaer el turismo si viene Delcy la fea, ¿no? Va a Delcy, dice, y esto seguramente va a afectar con severidad a la industria turística en Nueva York. Maduro cree que nos inflige un daño anunciando que no vendrá a Nueva York, pero en realidad, ¿a qué va a venir a Nueva York? A perorar, a decir sus chácharas cantinflescas, a defender a su impresentable tiranía bananera. Mejor que no venga, nos hace un favor. También dice que este mes de septiembre se está reservando algunas sorpresas. Y yo tengo una agenda sorpresiva, intensa y que les va a gustar mucho. Para todos estos días de septiembre tengo mucho trabajo por la patria, para defender la paz de Venezuela, para seguir llevando adelante todo este plan de recuperación, crecimiento, prosperidad, felicidad social. ¿Qué recuperación? ¿Qué crecimiento? ¿Qué felicidad? Todo eso es un relato afiebrado que construye el dictador de espaldas al pueblo y divorciado de la realidad. En Venezuela la gente, y no lo digo de un modo retórico, literalmente se muere de hambre. La gente come un huevo cada día o una yuca cada día. Los niños se mueren desnutridos, los ancianos por falta de atención médica. ¿De qué felicidad habla babosamente el dictador?
La felicidad, por supuesto, es para él y para su camarilla, ¿no? Que son unos pocos centenares de individuos de mala entraña que están sentados sobre una fortuna mala vida y que le han robado el futuro a Venezuela. Maduro luego dice que están reuniendo millones de firmas contra el gobierno de Trump. A la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez junto al canciller para que lleve todas las millones de firmas, más de 12 millones de firmas que el pueblo venezolano ha dado para llevar esta carta al secretario general de Naciones Unidas y decirle al mundo, aquí está la inmensa mayoría del pueblo venezolano diciendo no más bloqueo, no más sanciones, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Rodríguez irán este año a la Asamblea General de Naciones Unidas a llevar las firmas del pueblo de Venezuela, a llevar la voz y la verdad del pueblo de Venezuela. Bueno, de esas 12 millones de firmas, yo calculo que unas 100.000 serán verdaderas y todas las demás deben de ser amañadas. La señora Tibisay Lucena debe haber estado firmando ahí en el CNE, ¿verdad? Debe tener el pulso trémulo y la mano exhausta, ¿no? Todo en la Venezuela chavista es mentira, todo. Las firmas, los votos, las promesas, todo es mentira. El billete mismo, el bolívar, es un embuste, es una farsa, no vale nada, ¿no? Venezuela tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano que tarde, va a tener que dolarizar su economía, cosa que debió hacer Macri hace 4 años. Macri hubiera dolarizado la economía argentina como hizo Ecuador el 2000, como hizo Panamá, como hizo El Salvador, otra hubiera sido la historia. Y yo creo que cuando Venezuela se despoje de ese gobierno acanallado, adecente su política y tenga un gobierno limpio, va a tener que dolarizar lo que de hecho, de facto, está ya dolarizado. Esta semana en su programa patibulario, que es una especie de cantina o meretricio, ¿no? Una confabulación de gente confundida, alcoholizada, extraviada. Un aquelarre de ampones o una convención de truanes. Hablo del programa de televisión del matón ventrudo, del matón adiposo, Diosdado Cabello. En ese programa o en esa tribuna, Cabello le dirigió un mensaje al presidente Trump. Es improbable que Trump vea el mazo dando, ¿no? O con el mazo dando. Cabello le dijo a Trump que él es serio y que la dictadura que él representa o por la cual vocifera es verdaderamente seria y confiable y digna de negociar con ellos. Es que uno de ellos es alias Albeiro Lobo Quintero, alias Brother. Este bandido figuraba en el cartel de delincuentes buscados como integrante de los Rastrojos. Se entregó a las autoridades colombianas cerca a Guaramito. El otro personaje que aparece en esa foto lo tenemos identificado como John Jairo Durán Contreras, alias Menor Carlitos Costeño. Este bandido fue capturado hace algunos meses por la policía cuando se movilizaba herido con otro sujeto en una canoa hacia Puerto Santander después de confrontaciones con otros grupos de bandidos en territorio venezolano. Bueno, no era Cabello, evidentemente, y yo les advertí al comienzo que esto habría de ocurrir, que tendríamos cierta turbulencia porque no tenemos en el control y en las salas de edición a las personas que habitualmente me asisten. No era el video deseado de Cabello, lo encontraremos luego, si acaso, pero era la fotografía que incrimina falsamente, exageradamente, a Guaidó con el narcotráfico, ¿no? Esa foto se la toma Guaidó con esa camisetita negra cuando escapa clandestinamente de Venezuela la tercera semana de febrero y cruza la frontera a Colombia en vísperas del fallido ingreso de la ayuda humanitaria. Y ese individuo que se fotografió con él, hubiera sido mejor que Guaidó no se retratase con ese sujeto, es un criminal que era buscado por la justicia colombiana, integrante de una banda llamada Los Rastrojos, ahora está preso. Esa foto la usa la dictadura para arrojársela, para enrostrársela a Guaidó y decirle que él también es un bandido, que él integra o preside la banda de Los Rastrojos y que él está abocado al narcotráfico. Todo lo cual, por supuesto, es una patraña, ¿no? Esa foto no prueba nada, salvo que Guaidó es un hombre popular y que la gente se le acerca y le pide fotos. Y alguna gente que se toma fotos con él es indeseable, pero él no tenía cómo saberlo.
Y entonces, a esta altura de la noche, y como no sé cuál es el siguiente video que me van a disparar, no me atrevo. No. Yo soy un piloto que no tengo señales de navegación y estamos piloteando de noche y no veo el mar. Así que mejor ir a la publicidad y luego conversaremos con la brillante periodista argentina Soledad Cedro. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo y ha venido una muy inteligente y muy exitosa periodista argentina. Ha ganado un Emmy por su brillante trabajo como periodista. Es Soledad Cedro. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Felicidades, me contabas que hace año y medio fuiste mamá de Alexia. Soy la mamá de Alexia ahora, lo más importante. ¿Te ha cambiado mucho la vida ser mamá? 100%, absolutamente. ¿Cómo? Creo que me hizo un poquito menos egoísta, espero, al menos, un poquito, no del todo. Sí. Pero sí, por supuesto, el foco de mi vida cambió. Antes todo era pensar en mí y ahora es pensar en ella. Sí, es verdad. Uno rebaja la humildad siendo padre. ¿Te has quedado con ganas de tener otro hijo o no realmente? No sé si tengo tanto amor adentro. Creo que por el momento estamos bien así. Tú naciste en Buenos Aires, ¿ya la has llevado a Alexia? Sí, hemos ido, porque toda la familia mi familia vive en Argentina, así que Alexita va seguido a verlos. ¿Hubo algún evento o incidente o hecho desafortunado que te indujo a irte de la Argentina? La verdad es que no. ¿No fue una crisis política? Para nada, no. Sería una hipócrita absoluta venir a decir acá que yo vivía mal en Argentina o nada. Al contrario, la verdad es que el hecho de haber sido afortunada, de crecer muy bien en Argentina, de tener un montón de posibilidades y una familia que me apoyó siempre mucho, me permitió elegir dónde quería vivir. Yo soy una de esas pocas personas afortunadas que es inmigrante porque eligió ser un inmigrante. ¿Y por qué elegiste Miami? ¿Qué te gustaba o qué te gusta? La verdad es que a Miami terminé llegando por trabajo. A mí me gusta el periodismo, es mi pasión, es lo que hago. Llegué a los Estados Unidos a hacer una pasantía a Atlanta, a la CNN, que era el sueño de mi vida, trabajar allá, y después por una cuestión laboral terminé con un contrato en un canal aquí en Miami y me enamoré de la ciudad y me quedé. Mucho mejor Miami que Atlanta, ¿no? Yo a mí me gusta Atlanta. ¿Te gustó? A mí la verdad es que Atlanta me gusta. Atlanta es una... a mí no tanto, para vivir no... Es un gusto adquirido, no es una ciudad amable con el turista, pero cuando uno vive ahí es una buena ciudad. Claro, Miami es mucho más brillante, ¿no? La playa, los edificios muy lindos, muy altos. Sí. Me impresionó mucho, estuve en la sede de CNN en español. Digamos, el edificio de CNN en Atlanta es deslumbrante. Sí, impresionante. Y es casi como un centro comercial. Es un centro hotel, comercial, ¿no? Sí. Y con todos los souvenirs de la cadena. Claro, está... Es como una ciudad en miniatura. Absolutamente, hay de todo. Además, el downtown, el centro de Atlanta, prácticamente no tiene vida. Atlanta es una ciudad muy dispersa, entonces la mayor parte de las oficinas están en otra zona que se llama Buckhead y demás. Y el centro es CNN. Eso me pareció. Todo lo que pasa por el centro es Ahora, esa cadena. El estudio propiamente de CNN en español me pareció el cuarto de las escobas. Sí, es pequeño. Era enano. Es pequeño. Los estudios de Mega, esto es Univisión. No, claro. Muy pequeño. Pero muy chiquito. Bueno, ahora hace años que trasladaron gran parte de la producción aquí a Miami. Pero comparado con lo que es CNN doméstico, CNN internacional, CNN en español es muy chiquito. Sí, era muy en miniatura. Pero, yo que soy gordito me dijeron, tú acá no cabes. No, pero hay unos cuantos gorditos en el lugar. Bueno, vivan los gorditos, ¿no? Felices. Sí. Bueno, hablemos de la Argentina. Estuve a mediados de agosto, fui para ver los resultados de las primarias. Me impresionó mucho la paliza que le dieron a Macri. A todos. Alberto Fernández sacó 4 millones de votos más. Como tú bien sabes, porque eres súper bien informada, todas las encuestas predicen que el 27 de octubre Alberto va a sacar alrededor de 50%, incluso un poquito más. 20 puntos más que Macri. Macri está en 30, 32. ¿Es inevitable la derrota de Macri, Soledad?
A ver, la esperanza es lo último que se pierde, dicen, y me gustaría tener esperanza. La verdad es que matemáticamente es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, porque es indivisible la dupla, sacaron un 47% de intención de voto. Pero ¿qué pasa? Si sumamos todas las fuerzas de izquierda, el resto de los partidos, que eventualmente el mejor escenario para Macri sería ir a una segunda vuelta, ¿no? Que se supone que le ganaría. Yo ahí no estoy tan segura que le ganaría, porque sumando todas las fuerzas de izquierda, tienen más del 60% de los votos. O sea, sí, digamos, ahora, ¿sería bueno para ti o sería bueno para mí? Pero principalmente, ¿sería bueno para la Argentina que fueran a una segunda vuelta, un balotaje? Sí, claro, por supuesto. ¿Tú quisieras un balotaje? Yo quisiera un balotaje porque yo quiero un escenario en el que sea posible que Macri siga siendo presidente, y no porque me parezca una maravilla de presidente Macri, pero creo que en este momento Argentina, como le ha pasado a muchos otros países de Latinoamérica, está en un punto en el que no estamos eligiendo entre Fernández y Macri, estamos eligiendo entre dos modelos de país. ¿Y cuáles son esos modelos? Un modelo es el modelo de Macri, que con todos los errores que los tiene, por supuesto, porque si no, no estaríamos en este punto donde Fernández le saca 20 puntos de diferencia, pero con todos esos errores es un modelo de una Argentina insertada en el mundo, es un modelo de una Argentina que acaba de tener su primer contrato con los Estados Unidos para importar carne a los Estados Unidos, que en 17 años no había pasado, que puede importar productos a la Unión Europea sin tener que pagar aranceles, como si fuera casi un país de la Unión Europea. Es un país insertado en el mundo y es un país que con errores va en camino a superar gran parte de los defectos que viene acarreando de muchos años, entre ellos el narcotráfico, que fue terrible, uno de los peores legados del kirchnerismo. Floreció en los 12 años de Kirchner. ¿Y el modelo de Alberto Fernández cómo lo interpretas o cómo lo describirías? A ver, el peronismo, vamos a remontarnos un poquito al peronismo, porque hablamos mucho de kirchnerismo, pero en definitiva el kirchnerismo es un apéndice surgido del peronismo en sí. El peronismo en sí, dicho por Perón, es un movimiento, no un partido político, con lo cual esto le permitía a Perón, de manera hábil, no estoy de acuerdo con su ideología, pero era una persona extremadamente hábil, justificar el hecho de que podía cambiar de opinión constantemente, porque era un movimiento. Bueno, y eso se ha mantenido a lo largo de los 70 años. De derecha, peronistas de izquierda. De todo tipo, con lo cual es muy difícil. Casi todos son ladrones, en eso coinciden. Todos, absolutamente todos, casi todos generan, todos han generado clientelismo político, han generado una sociedad dependiente, pero de la izquierda y de la derecha, de los dos lados. No me atrevería a decir que todos son ladrones, pero los que no son ladrones parece que están entrenados. Yo me atrevería, Jaime. La verdad es que no conozco un solo peronista, al menos no de primera línea, que esté con las manos limpias en este momento. Recién tú hablabas de los expresidentes del Perú que están todos presos. Bueno, en Argentina no están todos presos, pero simplemente porque la mayor parte de ellos tienen fueros. Ahora, déjame romper una lanza que improbable, yo defendiéndolo por Alberto Fernández. Quiero decir, ¿tú crees que Alberto Fernández es chavista? Yo lo he escuchado. Me parece un hombre inteligente, articulado, con un discurso moderno, progresista. ¿Podemos aferrarnos a la esperanza de que Alberto Fernández, es de izquierda, es peronista, pero no es chavista, es de una izquierda racional? Mira, yo no sé cómo sea Alberto Fernández, porque la verdad que ha cambiado tanto a lo largo de los años que es difícil saber quién es, ¿no? Es una persona que hasta hace 2 años atrás decía que Cristina Fernández de Kirchner es lo peor que le ha pasado al país y hoy es el compañero de fórmula. Tal cual. Pero bueno, con lo cual no podemos saber qué es lo que va a hacer Alberto Fernández. Lo que sí podemos saber, lamentablemente, es cuál es el entorno de Alberto Fernández. ¿Y cuál es el entorno? El entorno es un grupo de ladrones directamente, porque no se puede decir otra cosa, que ya están hablando en este momento, pues no es solamente Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de los sindicalistas que acompañan al movimiento, estamos hablando de los legisladores que acompañan al movimiento, que hablan de cosas como expropiación. Se está hablando ya de como la posibilidad de contemplar, al menos como proyecto, que se expropian los campos de las personas que tienen demasiadas hectáreas. Eso es un delirio. Ahora, Absoluto. El tema de los ladrones, antes de ir a la primera pausa, quisiera preguntártelo porque es un tema que a mí me inquieta mucho. Yo, como tú sabes, amo a tu país. Yo pienso, todos estos millones de argentinos que lo han votado a Alberto Fernández y que lo van a volver a votar en octubre,
¿No saben que Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y que en ese gobierno se robaba, como en los gobiernos sucesivos de Cristina, de una manera industrial? O sea, ¿podía no saber Alberto Fernández que su jefe recibía bolsos y maletines con millones de dólares y euros? ¿Podía ignorarlo Alberto Fernández? Absolutamente no. No es creíble. No es creíble, Soledad, que no lo sabe. El problema es que, en general, el argentino no está preocupado por la corrupción. Lo que se escucha que es siniestro, no sé si nos acostumbramos. O sea, ¿no les molesta votar por un gobierno de ladrones? A ver, lo que se escucha en Argentina frecuentemente es roban pero hacen. Y a mí como argentina, lamentablemente, me preocupa que roben y mucho, pero también me preocupa mucho lo que hacen. Que pasen determinadas leyes, como por ejemplo la que se pasó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se limitaba absolutamente la libertad de expresión. Eso me preocupa. Y mucho. Claro, entonces los que votan por ella y por Alberto Fernández les perdonan la corrupción, digamos. Yo creo que fue un voto castigo, las PASO fue un voto castigo a la crisis económica que es evidente y que existe en Argentina, que ha dejado Macri. Macri no ha conformado a nadie, no convenció a los que no lo querían de entrada y no conformó a la clase media, que es la que lo llevó al poder. Pero siendo justos con Macri, él no creó la crisis económica, ¿no? Para nada. Ahora están hablando que hay pobreza en Argentina y que hay niños que no comen. Lamentablemente en Argentina hay niños que no comen hace muchísimos años, no es una cuestión de los últimos 4 años. Que antes, durante los 12 años del kirchnerismo, no contáramos la pobreza porque habían cerrado el instituto que contabiliza este tipo de cosas, no quiere decir que no existiera. Y existía antes de los Kirchner también. Por supuesto. Acuérdate que tuvieron la desfachatez de decir que en Alemania había más pobres que en Argentina. Pero no solo eso. ¿Quién fue el que dijo eso? Eso lo dijo un ministro de Economía. ¿Moreno? ¿Lo dijo Moreno o lo dijo Kicillof? No me acuerdo quién de los dos. En Alemania hay más pobres que en Argentina. Creo que fue Kicillof el que lo dijo. ¿Sí? Lo podemos buscar, que ahora es candidato a la gobernación. Y va a ganar. Terrible, incomprensible también, porque si hay una gobernadora que ha hecho la diferencia en un lugar es Mariú. Sin lugar a dudas, María Eugenia Vidal ha hecho la diferencia. Pero bueno, yo estoy muy enamorado de ella. Sí. Amo profundamente está soltera, a mi mujer, dicen. pero tengo un enamoramiento platónico por ella. Sí, bueno, a mucha gente le hubiera gustado que ella fuera la candidata a la presidencia y de alguna manera dicen mí me hubiera encantado. que la inmoló Macri al no querer siquiera separar las PASO, porque María Eugenia Vidal termina perdiendo prácticamente por la misma diferencia que pierde Macri. Y la gente no cortó boleta, ese es el problema. Así mismo, cuando estuve en Buenos Aires la invité a cenar, pero me mandó decir que ella vive en un cuartel. Y vive en un cuartel. ¿Vive en un cuartel? Pero ¿por qué esta mujer se enfrentó al narcotráfico? Claro. La provincia está mucho más limpia de narcotráfico de lo que estaba 4 años atrás. Yo le mandé decir que los primeros 15 años de mi vida también viví en un cuartel, que era la casa de mis padres, pero en fin. Vamos a la publicidad y seguimos disfrutando de la inteligencia y de la elocuencia, de la lucidez de una gran periodista argentina. Me habían hablado muy bien de ti. Gracias. Soledad Cedro. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Estamos conversando con Soledad Cedro, que es una brillantísima, varias veces premiada periodista argentina, ha ganado más de un Emmy y tiene una mirada muy interesante sobre su país. Una cosa que me sorprendió mucho, Soledad, es enterarme de que el casi presidente de tu país, Alberto Fernández, vive en un departamento en Puerto Madero, que es un barrio de alto lujo, pero él no es el dueño del departamento y tampoco lo alquila. O sea, el departamento está a nombre de un amigo de él y ese amigo se lo ha prestado en forma indefinida. Entonces Alberto Fernández dice, no, yo vivo en esta casa es de mi amigo Pepe Albistur, y luego uno se entera que Pepe Albistur, que es el dueño del departamento, que se lo ha prestado de forma vitalicia, trabajó para Alberto Fernández cuando Alberto era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. De hecho, le llevaba la caja chica. Entonces, algo ahí a mí me hace ruido. Si fuera Estados Unidos y a Joe Biden le descubren que vive en la casa prestada de un amigo, la gente le preguntaría, ¿y por qué no vive usted en su propia casa? Bueno, pero lamentablemente Argentina es un país donde tuvimos un vicepresidente que tenía como dirección oficial una duna.
O sea, como si se tratara de un beduino viviendo en el desierto. Era una duna. O sea, ¿te refieres todo al puede vicepresidente pasar. Vudú? Vudú. Bueno, él fue el que se... Que ahora lo quieren hacer parecer como que es una víctima de la política, un preso político. Pero él compró con otros bandidos la imprenta donde se emitían los pesos argentinos. Así es. Él es el dueño de la maquinita. Claro. Sí, a gusto, los imprimían a gusto. ¿Se puede creer eso? El vicepresidente de la Argentina compró la imprenta de la cual salían los pesos. Sí. Eso solo pasa en la Argentina. Yo creo, lamentablemente. En algunos otros países de Latinoamérica También podría pasar. Pero ¿cómo explicas lo de Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández podría tener su casita propia. Bueno, un señor que no ha logrado ahorrar. En Argentina no hay acceso al crédito, Jaime. No hay acceso al crédito. Claro, hay que llegar con el cash para comprar. No todo el mundo puede. Qué cosa tan insólita. No, absolutamente. ¿Qué tendría que hacer Macri de aquí a octubre 27 para revertir su suerte malhadada? ¿Hay algo que podría hacer? Ha dictado un número de medidas populistas. Sí, la verdad, a ver, es muy difícil en el contexto en el que está. Yo no creo que las medidas populistas ayuden. No. Creo que Macri hay algo que no entendió de entrada y que es que hay un 27% del país que es esta base que lamentablemente depende del gobierno, los planeros, si se quiere, que viven del clientelismo político, que no lo va a apoyar nunca. Sí. Entonces, por más medidas populistas que Macri tome ahora, por más medidas gradualistas que haya tomado los últimos 4 años, no van a servir de nada. No los iba a convencer nunca. Y sin embargo, porque sin esa haber gente tomado... no quiere trabajar, ¿no? No, lamentablemente no. Y no es culpa de ellos, es un problema cultural, es algo que acarreamos de generaciones. No es un problema del kirchnerismo tampoco, es algo que acarreamos de hace más tiempo en Argentina, que se agravó con el kirchnerismo. Pero lamentablemente este gradualismo lo que hizo fue que se enojara buena parte de la clase media también. Buena parte de la gente que estaba esperando ver a una Cristina Fernández de Kirchner presa, que jamás fue presa, porque en alguna manera creo que el gobierno de Macri hasta especuló con el miedo que genera la figura de Cristina para antagonizar con la figura de Mauricio Macri ante una posible reelección. Y el tiro le salió por la culata. Un gran error de cálculo, ¿no? Macri y sus cerebros pensaban que no vaya presa Cristina, que Cristina sea la candidata, a ella le ganamos. Sí. Pero cuando Cristina dijo, yo prefiero no ser la candidata presidencial, doy un pasito al costado y elijo a este señor de los bigotitos para que sea mi candidato presidencial, ¿acertó? Pregunto, ¿acertó? Yo creo que sí. A ver, a nivel de estrategia política, no lo creo como ciudadana argentina, porque es muy probable que esta estrategia es la que lo lleve al poder, pero como estratega política, absolutamente. Fue una jugada maestra de ajedrez. Además que ella va a tener un control casi absoluto, porque, a ver, el riesgo en algún punto es que le pase a ella lo que en su momento le pasó a Duhalde con Néstor Kirchner. Pero queremos que pase eso. Bueno, no sabemos, porque como no sabemos que... Pero queremos que Alberto sea un parricida, como Néstor fue un parricida con Duhalde. Ojalá lo sea, pero hay que ver qué va a hacer Alberto, ¿no? Porque tal vez Alberto sale peor todavía que Cristina. Yo ya no sé qué creer. Pero digo, a diferencia del error, entre comillas, que en su momento cometió Duhalde, Cristina se está guardando unas bajo la manga, que es que ella va a controlar el Senado. Y Alberto no va a poder gobernar si no tiene ese control en el Senado. Y desde el Senado también tiene la función clave de elegir a los jueces. Con lo cual es casi que una jugada perfecta. O sea, que tú crees que Cristina lo tiene maniatado a Alberto Fernández. No sé, me parece que a la larga, en el mediano largo plazo, Fernández va a encontrar una manera de deshacerse de Cristina, porque por ahí van los tiros. Hay un patrón en el peronismo de traicionarse unos a otros, pero no creo que le vaya a ser tan fácil como le fue a Néstor Kirchner con Duhalde. No, digamos, yo creo que Cristina ya no quiere gobernar. Lo que ella quiere es que no la metan presa, ni a ella, ni a Máximo su hijo, ni a Florencia su hija, que está en Cuba, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Escondida. Sí. No creo que Cristina quiera enredarse en las decisiones burocráticas del día a día. Me parece que eso se lo va a dejar Alberto. Pero puede ser. Está por verse. Está por verse. Yo creo que sí, que hay una cuestión de supervivencia lógica, de evitar la prisión, pero me parece que el poder es embriagante y no creo que Cristina Fernández de Kirchner tenga la humildad suficiente de decir doy un paso al costado y que otro tome las decisiones. No, humildad no va a tener. No lo creo. Pero estoy confiando en que Alberto Fernández va a tener el carácter, una vez que él tenga que decidir qué rumbo, digamos, se le imprime a su gobierno,
Claro, estarán los jovencitos de la cámpora vociferando que hay que hacer la reforma agraria, ¿no? Estará la señora Cristina dictándole la agenda, pero en ese momento quizá Alberto dice, aquí mando yo. Bueno, ya hubo un primer encontronazo, si se quiere, con el tema de la reforma a la Constitución, que varios allegados al kirchnerismo lanzaron este tema en la sociedad y supuestamente Alberto Fernández no estaría de acuerdo con eso, puso un freno ahí. De todas maneras, reitero, lo hemos escuchado decir cosas y desdecirse después. Así Hay que muchos Albertos y ni siquiera él sabe cuál de los Albertos que cohabitan va a gobernar, ¿no? Sí, no creo. Esto lo va a improvisar en el momento. Supongo que sí. Yo cultivo la teoría conspirativa de que él va a hacerle a Cristina lo que Lenín Moreno le hizo a Correa en Ecuador o lo que el felón de Juan Manuel Santos le hizo a Uribe. O sea, me subo a tu tranvía, llego al poder y después, si te vi, no me acuerdo. Sí, es muy probable. Ojalá. Sí, ojalá y no sé qué va a ser. A ver, nos parecía en su momento, te lo digo porque en esa época todavía vivía en Argentina, nos parecía en su momento, bueno, Kirchner va a ser mejor que Duhalde, nos sacamos de encima a Duhalde y terminó siendo peor. Sí. Entonces, me reservo un poco de escepticismo, la verdad. Cuéntanos, por favor, porque hay gente que cuando yo lo cuento no me cree. ¿Cómo así, una noche, en un barrio al norte de Buenos Aires, un viceministro argentino de apellido López, que había servido al kirchnerismo, que había sido viceministro, creo que de Julio Devido, que está preso, fue pillado arrojando bolsos con 8 o 9 millones de dólares a un convento, a una abadía, para que las monjas le escondieran la plata robada? Y que parece que las monjas no eran monjas tampoco, porque todo era una gran mentira. ¿Cómo es posible que las monjas argentinas escondan la plata robada del kirchnerismo? La verdad es que esta es una de las imágenes. A ver, que el kirchnerismo fue un gobierno extremadamente corrupto, lo sabemos todos, pero además tenemos las imágenes, y estas son algunas de esas imágenes. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo encontraron? No, se llevaban... Están, por un lado, las imágenes que consiguió el periodismo. Hay un periodista, y creo que tú lo has entrevistado varias veces, Jorge Lanata, muy famoso en Argentina, que es el que ha destapado buena parte de la corrupción kirchnerista, que fue el primero en conseguir estas imágenes de López llevándose estos bolsos llenos de dinero, que después la esposa de López decía que ella no sabía que eran esos bolsos y demás. Después aparecen también los cuadernos. ¿Qué son los cuadernos? Los cuadernos es un chofer que llevaba y traía también este tipo de bolsos y que anotaba los viajes, ¿no? Entonces, ahí conocemos que no solamente estos bolsos se guardaban con las monjitas, que no eran monjitas, parece, sino que también los bolsos llegaban directamente, y esto de manera burda, al apartamento privado de Néstor y Cristina Kirchner, donde vive en este momento Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando eran de más de 2 millones de dólares o de euros, porque ellos no roban en pesos argentinos, ¿no? Sí, claro. Cuando eran más de 2 millones, llegaban a la Quinta de Olivos, que es la casa presidencial. Porque el dinero lo pesaban. Lo pesaban. Tal cual como lo hacen los narcotraficantes. Era tanto el dinero que se pesaba. Esto es increíble, ¿no? Hay un montón de cosas increíbles. Esto es increíble. Es una serie de Netflix. Mientras Es una serie de Netflix. Las monjas escondiendo. Ahí va el bolso, zorrita. Sí, no. Es que la Casa de Papel se queda muy corta. Se queda muy corta, la verdad. Hay registros del avión presidencial, el Tango 01, que es el avión presidencial, que ha estado perdido en algunos viajes durante 1 o 2 días perdido. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, como presidente, viajaba a Europa, por ejemplo, pero en el medio no se sabía qué pasaba durante un día. Después nos enteramos que sí que hubo una parada técnica en las Islas Seychelles. Me acuerdo, por ejemplo. Eso lo descubrió Lanata. Por ejemplo. Se perdía. Entonces, ¿qué va uno a hacer ahí? La presidenta, me imagino que habrá tomado sola y unas playas fantásticas, pero además, acordémonos que es un paraíso fiscal. Son terribles, son terribles. Dicen que aman a los pobres, pero son unos ladrones, unos bandoleros profesionales. Y yo recuerdo que cuando estaban en la Patagonia, en Río Gallegos, donde tienen casa, ¿no? Sí. Donde está enterrado Néstor, creo, ¿no? Una casa fabulosa. El lugar es una maravilla. ¿Sí? No he ido nunca. Bueno, el glaciar Perito Moreno, si tienes la posibilidad, es una de las cosas más maravillosas que uno puede ver. Y hay un parque nacional desde donde se ve de frente el glaciar Perito Moreno. Y
Esto, por supuesto, le pertenece al Estado, le pertenece al gobierno de la provincia. Claro que en su momento, cuando Néstor era gobernador, consiguió un muy buen acuerdo para que le vendieran una parte de estos terrenos que son públicos. Bueno, claro. Entonces, claro, tienen una casa allí, tienen un hotel muy lujoso también, muy lujoso allí. Bueno, la hermana de Néstor, Alicia, es la gobernadora, creo, de Santa Cruz. Sí, y pasan cosas insólitas. En Santa Cruz, por ejemplo, no le pagan a los maestros hace muchísimo tiempo. La ciudad y la provincia están incendiados, pero después vemos que los sindicalistas a nivel nacional terminan haciendo un paro a favor de Alicia Kirchner, que es quien no le paga a los maestros en la provincia. Al revés. Cosas insólitas. Yo recuerdo, corrígeme si estoy fabulando, que cuando ellos estaban, por ejemplo, un fin de semana en Río Gallegos, ordenaban al avión presidencial que volara desde Buenos Aires llevándoles los diarios. O sea, me traen La Nación, Clarín, Perfil. Sí. ¿Un vuelo de cuántas horas de Buenos Aires a Río? 4 horas. 4 horas por lo menos. 4 horas. Sí. Y el vuelo llegaba cargado de maletines, porque parece que los maletines los escondían también en la casa de la mamá de Néstor. Bueno, dicen, esto no está comprobado como tal, pero es una especulación muy frecuente en Argentina, que aparentemente la bóveda donde está enterrado Néstor tendría varios subsuelos, donde cual un faraón podrías encontrar allí lingotes de oro y demás. ¡Qué locura! Es que es Breaking Bad, es Breaking Bad. Todo el dinero enterrado, en barril. Sí. Bueno, la estoy pasando bomba contigo. Regresamos después de la pausa con la gran Soledad Cedro. Un aplauso para ella. Gracias, Jaime. Bueno, estoy conversando con Soledad Cedro, que es una brillante periodista argentina radicada en Miami. Hemos hablado mucho de su país de origen, de la Argentina, pero quisiera preguntarte también sobre la política aquí en Estados Unidos y en Venezuela. ¿Ves con simpatía el trabajo de Trump o tienes una mirada más bien crítica? ¿Hacia Venezuela o en general? En general. En general. La verdad tengo una mirada más bien crítica del trabajo. A ver, hay cosas que me parecen... No soy de las personas que creen que todo está mal. Creo que hay cosas que son destacables, que están bien. Creo, por ejemplo, que no es un proyecto de Trump, pero bueno, se aprobó bajo su gestión el cambio que se hizo a nivel impositivo en los Estados Unidos, que creo que ha sido beneficioso. La economía ha ido bien. La economía ha ido bien. Creo, yo soy una ferviente defensora de que haya pocas reglamentaciones del Estado y creo se disminuyó durante estos años mucho las reglamentaciones, que creo que eso es algo bueno para todo el que quiere emprender en este país y demás, sobre todo para los pequeños emprendedores, que son los que sufren más de las regulaciones que las grandes corporaciones. Pero lamentablemente todo eso queda opacado por la verborragia del presidente, que de verdad... creo que debe ser incontenible, porque no creo que ningún asesor le diga que diga este tipo de cosas. Entonces, ante una acción buena de estas, después está totalmente opacado por el presidente saliendo a difamar a personas, hablando mal de comunidades enteras, lo que se está haciendo con inmigración, que no estoy de acuerdo en lo más mínimo, y que no creo ni siquiera, estoy convencida que sea una cuestión ideológica. Yo no creo que Trump esté en contra de la inmigración. Creo que encontró en la inmigración ese caballito de batalla para darle de comer a una base muy anti-inmigrante, muy antidiversidad, si se quiere, y le está sirviendo como elemento electoral. Y tanto, Soledad, montado en ese caballito, ganó, Sí. Ahora, en cuanto a su política sobre Venezuela, ¿te parece que ha hecho bien los deberes? Me parece que no ha sido suficiente, pero por lo menos le reconozco que ha hecho algo. Ha hecho algunas cosas, que es más que lo que han hecho administraciones anteriores. Pero podría ser más, ¿no? Por supuesto. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Sigue Maduro en el poder y lamentablemente cuanto más pasa el tiempo, más favorece al régimen y no a la oposición. Sí. ¿Y crees que estos últimos meses han sido buenos para Maduro y no tan buenos para Guaidó? Bueno, hablar de buenos para Maduro con un país donde la gente se está muriendo de hambre sería casi cínico, ¿no? Bueno no es nada, pero lamentablemente sí creo que cuanto más pasa el tiempo es más fácil que se eternicen estos dictadores en el poder, porque pierde fuerza el reclamo popular. La gente está demasiado preocupada en conseguir que va a darle de comer al hijo a la noche como para salir a pelear a la calle por la democracia y por la libertad. ¿Crees que Trump va a tomar eventualmente, antes de noviembre del próximo año, ¿no? Estamos a poco más de un año,
va a tomar la decisión corajuda que tomó en su día Bush papá de entrar en Panamá y tumbar a una narcodictadura? No. ¿Va a usar la fuerza militar o policial para liberar a Venezuela? Para nada. No lo va a hacer. Para nada. ¿Por qué crees eso? No, porque creo que nunca fue su plan hacerlo. Y lamentablemente, porque de verdad quisiera ver un cambio en Venezuela, cada vez veo que es menos factible ese cambio si no es que hay un ingreso militar. Sí. No de solo Estados Unidos, podría ser una coalición, debería ser una coalición aparte, por una cuestión de imagen de esta intervención militar. Por razones éticas debería ser una coalición. Debería ser una coalición, pero no creo que haya sido jamás la intención de los Estados Unidos, y más ahora sin John Bolton. Bolton ha sido una gran pérdida para esta causa, y los reemplazantes de Bolton de los que se están hablando es gente que no está focalizada en Latinoamérica. Estás muy bien informada. Entonces, así mismo ha ocurrido. Sí, se está hablando de gente que tiene muchos nexos con la cuestión norcoreana, se está hablando de gente que tiene muchos nexos con la cuestión rusa, pero poco de gente que esté relacionada con Latinoamérica. Han triunfado las palomas, y tanto han triunfado que están tratando de convencer a Trump de reunirse con Maduro en algún escenario neutral, ¿no? Bueno, si se iba a reunir con los talibanes, podría sentarse con Maduro, ¿no? Y Trump es tan errático y tan impredecible que tú no sabes cómo va a salir. No se sabe. Yo siento, pero eso es solo una corazonada, una intuición, que a él no le duele el problema de Venezuela. Es decir, que no le duele, que no lo hace suyo. Yo creo de verdad que Venezuela contó con la suerte, entre comillas, dentro de toda esta desgracia, de tener a 2 senadores y uno de cada partido. El hecho de que haya sido una cuestión bipartidista. Estamos hablando del senador Menéndez por el lado de los demócratas y el senador Rubio por el lado de los republicanos, a quienes sí les interesa el tema de Venezuela. Más allá de que les convenga electoralmente a los dos. Bueno, eso es otro tema. Pero sí creo que les interesa y están atentos ambos. Pero lamentablemente me parece, y por lo que escucho de contactos de fuentes en Washington y demás, que perdieron momentum. El momentum era en febrero, con la ayuda humanitaria. Ese era el momento. No, inclusive Menéndez y Rubio, los dos, tenían muchísima llegada al presidente que creo que no la tienen hoy en día. No, han perdido influencia. Bolton le aseguró a Trump que iba a propiciar el golpe militar en Venezuela. Esto falló a fin de abril, ¿recuerdas? Que Leopoldo López salió. Y entonces ahora me parece que la oposición se ha quedado sin un plan, ¿no? Improvisa día a día con las mejores intenciones, pero no sé si tiene un norte, una brújula, ¿no? Nadie pone en duda que tienen las mejores intenciones y que la valentía que tienen los miembros de la oposición, desde Guaidó, por supuesto, a Leopoldo López, que se ha sacrificado tantos años, pasando por absolutamente toda la gente, nadie está poniendo eso en duda. Pero convengamos que la oposición está dividida, ¿ya? Está María Corina por un lado, totalmente separada de Guaidó. Guaidó no la escucha. No están de acuerdo con respecto a la posibilidad de que haya un diálogo, no tienen una estrategia clara en este momento y eso me asusta un montón. Sí. Última pregunta, te pido respuesta corta. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata presidencial de los demócratas? Coincido contigo que se va a desinflar Biden. Creo que jamás Bernie Sanders tuvo posibilidades y es muy probable que esté entre la senadora Warren y Kamala Harris. ¿Quién te gusta más de las dos? A mí Harris. No me gusta ninguna de las dos, si te soy sincera. La verdad creo que hay candidatos mucho mejores que no tienen... Me parece un candidato muchísimo mejor, Pete Buttigieg. Que está casado con un señor. Sí, y que no le veo ningún problema a eso. Lamentablemente en este país creo que todavía eso es un problema, pero me parece una persona mucho más coherente que Kamala Harris o que Elizabeth Warren. Es un gran candidato este chico, Pete Buttigieg. Es un gran candidato. Gran candidato. Bueno, ha sido para mí un deslumbrante conversar contigo, conocerte. Te deseo todo lo mejor a ti, a tu pareja y a la bella Alexia que ha llegado a mejorarte la vida. Gracias, Jaime. Gracias a ti por venir. No, gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo. Un gran aplauso para Soledad Cedero. Gracias. Había olvidado comentarles, yo que soy tan jactancioso, tan envanecido. La verdad es que nunca he sabido ser humilde, pido disculpas por eso. Había olvidado hacerme propaganda. Qué cosa tan inmodesta, ¿no? Pero la voy a hacer de todos modos. Voy a estar el viernes 27 de este mes de septiembre, o sea, en 2 semanitas nada más, en Santiago de Chile, una ciudad a la que me encanta volver. Siempre me deslumbra por su modernidad,
Es increíble cómo Chile ha prosperado en los últimos 30 años, ¿no? Se ha convertido casi en un país de primer mundo, ¿eh? En Santiago de Chile se vive mejor que en cualquier capital de América Latina, digo yo. Y me han invitado a un festival de autores, o sea, una suerte de festival de escritores. Voy a estar el 27 de septiembre, cae viernes a las 7 de la tarde, en un lugar que no conozco, el Centro Cultural Gabriela Mistral. El acto me parece que es gratuito, o sea que los invito, los espero. Llevaré algunas copias de mis libros para regalarlas entre la gente que no pueda comprarlas. Estaré, por supuesto, encantado de firmar ejemplares de todo origen, ¿eh? O sea, ejemplares lícitos, pero sobre todo las copias ilícitas, ¿no? Las copias piratas, clandestinas, que siempre aparecen. Yo recuerdo una señora que una vez me dijo, señor Bailey, me ha encantado su estilo, su técnica literaria, usted va creando un clima de suspenso y una está completamente abducida, secuestrada y de pronto va a 10 páginas en blanco. Pero era una copia pirata de mala calidad. Nos vemos en Chile, ya regresamos. Gracias de corazón por vernos, gracias a este público tan afectuoso por desbordar el estudio. Gracias, gracias, gracias. Buen fin de semana, nos vemos el lunes, buenas noches. Chao, chao. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.